Hola chicos, muy buenos días. Les doy la bienvenida a esta una nueva clase. El día de hoy vamos a hablar sobre la Constitución colombiana. Vamos a ver un poco de la historia y su evolución. Vamos a ver cómo está organizada este documento, este libro o Carta Magna, como también es conocida. Y vamos a ver lo que es el poder público y las ramas de este poder. Entonces, la Constitución política colombiana es un documento jurídico y político que surge a partir de una constituyente. La constituyente es un grupo de personas en las cuales se reúnen en nombre de todos los miembros de una nación y determinan cuáles van a ser las leyes que nos van a regir a todos, incluyendo sus derechos y deberes como tal. También tiene como propósito principal separar los poderes, definiendo y creando los poderes constitutivos. ¿Cuáles son estos poderes? El poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. De esta manera se garantiza que la persona que esté en la parte de arriba del gobierno, que sea el gobernante, perdón, no tome decisiones arbitrarias o que solo le favorezcan a él o al círculo de él. Ese es el objetivo principal de hacer la división de los poderes. Pero más adelante vamos a ver un poco más en qué consisten estos poderes. También define los controles y equilibrios de los poderes que mencionamos para que ninguno tenga más poder que el otro y todos se controlen de una manera equitativa, por decirlo de alguna forma. Como les mencionaba también, es la ley fundamental que tiene todo país y por medio del cual se organizan todas las leyes de una nación. El origen de las constituciones en Colombia data desde la época de la Nueva Granada, de la independencia, y la primera persona en tocar este tema de hacer una constitución fue el señor Francisco de Paula Santander, y quien es recordado por una célebre frase que dice: colombianos, las armas os han dado la independencia, pero solo las leyes os darán la libertad. Y a partir de este momento es que se empieza con la creación de lo que hoy conocemos como la Constitución. Antes de 1886, nuestro territorio tuvo 7 constituciones políticas. Cada una fueron mejorando la anterior porque siempre habían vacíos que quedaban debido a que, como eran las primeras que se realizaban, pues no, cuando se creaban no abarcaban todo lo que debía abarcarse y solo hasta que se generaba algún inconveniente que estaba por fuera de las leyes creadas en el momento, se percataban del error y tenían que hacer una nueva constitución. Después de 1886, ya la Constitución queda vigente por un largo periodo de tiempo hasta el año de 1991, cuando se hace una nueva constituyente. La primera Constitución en firme surge en 1811, que es un año después del grito de independencia ejecutado el 20 de julio de 1810. Aunque se debate todavía si esta fue la primera Constitución, dado que en la ciudad del Socorro también se crea una constitución en el año 1810. Entre 1819 y 1830 se generan varias constituciones. Tenemos, por ejemplo, la Constitución de 1810, que es la del Socorro. Tenemos la de 1811, que es la Federación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada. En el 1821, la Constitución de Cúcuta. 11 años después tenemos la Constitución neogranadina. En 1843 se genera una Constitución Política de la República de la Nueva Granada. En 1853, Constitución de la Nueva Granada. Dense en cuenta que los nombres van variando, a pesar de que se mantiene el nombre del país, los acompañantes de estos nombres van variando. En el 58 tenemos la Constitución Política de la Confederación Granadina. En 1863
la Constitución Política de los Estados Unidos de Colombia. Recordemos que en estos dos periodos cambia el nombre. A raíz de estas constituciones, el nombre del país cambia. Y de esta saltamos hasta la Constitución de 1886, con la Constitución Política de Colombia, y una nueva generada en 1991, que es la que mantenemos vigente en este momento. La Constitución Política Colombiana tiene una organización de tal manera que hay un preámbulo en el cual se menciona pues, cuál es la idea de la Constitución, qué es lo que se busca con este texto, y está compuesta adicionalmente por 13 títulos, los cuales a su vez componen o tienen dentro de su contenido 380 artículos y 380 artículos constitucionales y 67 artículos que son de carácter transitorio, es decir, que no son permanentes en esta Constitución. En ella describimos las 3 ramas del poder público, como ya lo hemos mencionado anteriormente, y cada rama trata un título particular dentro de esta Constitución política. Entonces, la división de la Constitución, ya lo decíamos, tiene 13 títulos y se encuentra subdividida en capítulos y artículos. Dentro de este documento se le reconoce todos los estatutos internacionales a los derechos humanos, el reconocimiento como una nación soberana, donde nos declaramos como que somos un país independiente, que no le damos cuentas a ningún país adicional, y tenemos un sistema de representación como tal. Tenemos una primera sección dentro de la Constitución, que es la sección dogmática. Es la primera parte que contiene el preámbulo, las declaraciones filosóficas, es decir, en qué nos basamos o en qué se basaron las personas que crean este documento, y las definiciones de términos importantes para tener en cuenta a lo largo de este periodo. Por ejemplo, ¿qué es un presidente? Entonces ahí vamos a encontrar qué puede ser el presidente, para qué sirve el presidente y demás. Esto es un ejemplo. Contiene los primeros 3 títulos de la Constitución Política, y es donde se cuentan el fin de la Constitución y los derechos y deberes y garantías que tienen las personas del país. ¿Listo? Dentro de estos capítulos se encuentran los primeros 95 artículos de la Constitución. Pasado eso, entramos a la sección orgánica, que es la que incluye los títulos del 3 al 12 y los artículos hasta el 227. Dentro de estos títulos tenemos temas sobre la nacionalidad, la forma de participación democrática, la creación y funcionamiento de los partidos políticos, la estructura y organización del Estado colombiano y los conceptos que tienen que ver con las ramas del poder público. Dentro de esta sección encontramos el desarrollo constitucional y de las leyes representativos del país como tal. Tenemos una tercera sección que son las reformas. En este apartado tenemos el título número 13, que es el último que encontramos dentro de la Constitución, y hace referencia a cómo se debe realizar una reforma a este documento, teniendo en cuenta que con el avance del tiempo también van avanzando y van quedando cosas fuera del contexto de la Constitución. Por ejemplo, recuerden que la última Constitución que tuvimos antes de la del 91 fue creada en 1886. Resulta que en esa ocasión había un documento, uno de los artículos, que decía que estaba prohibido importar esclavos de origen asiático, chino, japonés o demás. Y resulta que en Colombia la esclavitud había sido abolida hacía tiempo atrás y fue refrendada años posteriores a esta Constitución. Entonces, hay artículos que van perdiendo vigencia porque ya la misma sociedad va haciendo que eso se pierda. Entonces, hay que hacer una depuración, hay que limpiar esos artículos que ya no nos sirven e ir creando artículos que respeten derechos y libertades y deberes a medida que estos van creando. Por ejemplo, ¿qué cambio ha tenido de 91
ahorita el 2020 en el que nos encontramos. El acceso a las telecomunicaciones. Hace 20 años, 30 años, perdón, no había un nivel de internet como lo tenemos hoy en día. Hace 30 años no habían celulares y medios de comunicación por este lado como lo hay en estos tiempos. Entonces es importante tener en cuenta que este capítulo es el que nos permite reformar y decir que todas las personas hoy en día tienen derecho a acceder a las telecomunicaciones, a un derecho como es el Internet, que hoy en día es algo ya muy importante para el desarrollo no solo académico, sino también laboral. Por eso, digamos que se crean estas leyes para que el gobierno entre a cumplir con sus funciones de dar estos servicios. Tenemos otra parte que son normas y neutros, que en esta sección no se encuentra propiamente un título como tal, pero que se pueden encontrar artículos que son ordenanzas, que son proclamos de cada asamblea departamental. Entonces, dependiendo algún evento que se presente en un determinado punto del país, la asamblea departamental, que es una de las formas del gobierno, vamos a hacer estas ordenanzas para que quede como en firme dentro de la ley y poder ejecutar algunas acciones de control. Y el bloque de constitucionalidad, que avala los tratados internacionales, como los tratados de los límites territoriales o de derechos humanos. A medida que vuelvo y retomo, va pasando el tiempo, el ser humano va creando nuevos derechos con base a la evolución que vamos teniendo en el tiempo. Vuelvo y retomo el ejemplo que teníamos de las redes sociales, del Internet. Hace 20, 30 años, pues no era un derecho porque no era un servicio que encontráramos comúnmente y que no tuviéramos en todas las casas. Hoy en día es casi que parte de los servicios esenciales que necesitamos y entra a ser parte de esos derechos fundamentales que tienen las personas. ¿Listo? Bueno, vamos a ver las ramas del poder público, pero entonces este video lo vamos a continuar en una próxima clase. Que tengan buen día.